Muy buenos días, 7 de la mañana con 2 minutos. Estamos listos para iniciar Noticias 7 matinal este 27 de septiembre de 2023. Gracias amigos nuevamente por su sintonía. Compañeros, ¿cómo estás? Muy buenos días en este día miércoles. Hola Meche, hola Andrea, qué bueno ya tenerte aquí de regreso. Un saludo a la gente que nos ve en casa, que nos escucha también a través de Pública FM. Tenemos bastante información y les vamos a contar más adelante sobre el fentanilo, porque ¿sabían ustedes que, por ejemplo, en la punta de un lápiz pueden entrar miles de dosis de esa droga? Hay preocupación y se está buscando planes para poder detectarlo, porque hasta el momento no ha ingresado al Ecuador, pero hay peligro, hay riesgo inminente de que algún momento pueda suceder. Eso lo veremos más adelante. Así es, esto estuvo interesante, sí. Ya la entrevista que hubo en el segmento de la redacción en Diario El Telégrafo. Usted puede seguirlos a través de redes sociales a las 12 en punto del mediodía. Ellos están pues con varios temas a propósito evidentemente de este tema del fentanilo. El día de ayer estuvieron entonces con el director de antinarcóticos. Usted lo puede revisar, incluso lo tenemos en Facebook, en nuestras redes sociales y en YouTube. Pero además de aquello, vamos a conversar sobre lo que ocurre en Durán, porque la tarde-noche del día de ayer, el alcalde Luis Chonillo reportó que hubo un nuevo intento de ataque contra una de sus funcionarias. Más adelante le estaremos contando de quién se trata. Vamos a iniciar de inmediato con la información. 7 de la mañana, 4 minutos. La policía se pronunció sobre las declaraciones de Rodney Rengel, el teniente de policía que a través de un video acusó a las autoridades de no tomar medidas frente a supuestas amenazas contra su vida. Ayer por la noche, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, a través de un video publicado en redes sociales, señaló que las aseveraciones del teniente Rengel deben ser presentadas con fundamentos que lo corroboren en los entes judiciales. Además dijo que todos los agentes policiales están obligados a cumplir órdenes legales y legítimas, que en este caso provienen de la justicia, y que la función ejecutiva no tiene influencias ni injerencias en las investigaciones. Escuchemos un poco de lo que dijo el comandante general Fausto Salinas. El funcionario policial actualmente está designado a una jurisdicción donde registra su residencia, y aclaramos que al momento es un funcionario en servicio activo sujeto al cumplimiento de deberes y obligaciones establecidas en la normativa institucional. Recalcamos que existen mecanismos determinados para precautelar su seguridad, como el programa de protección a víctimas y testigos que lo regenta la Fiscalía, programa que respeta el principio de voluntariedad para acogerse al mismo, a fin de que se pueda precautelar su integridad y la de su entorno familiar. Las aseveraciones emitidas en dicho video deben ser presentadas con fundamentos que lo corroboren en los entes judiciales. Vamos a poner en contexto lo que ha sucedido. El teniente Rengel fue parte de la investigación del caso denominado León de Troya, que recordaremos mencionaba a Rubén Cherres y a Danilo Carrera y sus supuestos vínculos con la mafia albanesa. La Fiscalía también respondió y dijo que sí se han realizado diligencias al respecto. A través de un comunicado se detalla que desde el 27 de febrero se abrió una investigación sobre la supuesta intimidación recibida por Rengel y se han realizado varias diligencias. Al tratarse de una investigación previa, la información es reservada, es lo que agregó la institución. Así es, y recordemos también el pasado 30 de agosto el teniente Rengel y el coronel José Luis Derazo presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidieron medidas cautelares para salvaguardar su vida. El gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte de Miami la inclusión de nuevas pruebas contra el excontralor ecuatoriano Carlos Poli, quien es investigado en ese país por el delito de lavado de dinero, que reside en ese país varios años. A través de la fiscal para el Distrito Sur de la Florida, el país norteamericano informó al excontralor ecuatoriano que quiere presentar evidencia de otros crímenes, errores o actos durante el juicio previsto para el próximo enero del 2024. Esas nuevas pruebas revelarían un supuesto plan de Poli para recibir sobornos del propietario de una empresa española y lavarlos a través de su hijo John Poli. Según reveló la Fiscalía estadounidense, se identificaron correos electrónicos de las cuentas personales, tanto del excontralor Poli como de su hijo, donde se menciona la recepción de sobornos de este empresario. A cambio, Poli habría ayudado con los asuntos fiscales pendientes de la empresa española,
con las autoridades ecuatorianas. Sí, porque según estos correos, el excontralor ofrece su intervención a través de Pedro Solines, quien fue secretario de la Administración Pública en el gobierno del expresidente Rafael Correa, y así también los mails que se habrían intercambiado entre 2015 y 2016 dejarían en evidencia el supuesto plan de Pollitt para lavar el dinero de ese soborno en Estados Unidos, donde él se encuentra y donde en algún momento incluso tenía que pagar una fianza de $13 millones para no ser procesado. Y recordemos que Carlos Pollitt en nuestro país tiene efectivamente esta calidad de prófugo al tener una sentencia por el delito de concusión dentro de la trama de sobornos de la constructora Odebrecht. 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos ahora con otros temas. Y a propósito de lo que ocurre en Durán, la provincia del Guayas, el alcalde Luis Chonillo denunció a través de su cuenta de X que la tarde de este martes se registró un atentado en contra de la gerente del registro de la propiedad. Según Chonillo, varios sujetos a bordo de motocicletas perpetraron el atentado. Sin embargo, la funcionaria municipal logró esquivar el ataque y salió ilesa. Ante esto, el alcalde solicitó que las autoridades inicien las investigaciones en este caso. La Policía Nacional todavía no se ha pronunciado específicamente al respecto de lo sucedido en Durán, donde también reiteramos la información que ya se conocía ayer. Hay 34 unidades educativas que están con clases virtuales, con la virtualidad que llaman en el Ministerio de Educación, por este incremento de la ola de violencia que está afectando a la población civil, porque hay víctimas colaterales, esta es una guerra de bandas, pero también hay ataques directos contra funcionarios del municipio. El propio Chonillo fue víctima de un atentado donde casi le cobran la vida, un concejal fue asesinado y en este caso tenemos a una funcionaria del Cabildo. Así es, y a propósito de aquello de lo que estamos conversando ahora mismo del Cantón Durán, el Telégrafo sacó el día de ayer algunas cifras bastante interesantes sobre todo lo que ha ocurrido en este 2023, en este último año en ese cantón, y también relacionado a lo que el INE publicó hace una semana aproximadamente. Durán es uno de los cantones que más ha crecido en su población, pero también que más ha crecido en violencia. Ahora entonces, pues, los padres de familia también hacen cuestionamientos sobre esta medida que se ha tomado para los niños, la virtualidad de los niños, porque a muchos padres de familia, ayer escuchábamos incluso testimonios de ellos, les cogió por sorpresa y ahora no tienen dónde dejar a sus pequeños, muchos de ellos tampoco tienen internet. Es decir, el Cantón Durán ahora mismo tiene varias necesidades que deben ser, pues, también, o deben suplirse por parte del Estado. Claro, dicen que son 200 asesinatos, más de 200 asesinatos en lo que va del año. Es una cifra histórica que no se la había registrado en años anteriores, valga la redundancia, y que es parte, insistimos, de este enfrentamiento entre dos grupos de delincuencia organizada que no vale la pena decir los nombres para no darles más publicidad de la que no se merecen, pero que sí es un problema que está causando que digan las autoridades, estamos de manos cruzadas, atadas, mejor dicho, y necesitamos una real intervención porque dicen las autoridades de Durán, no tenemos cómo combatirlo ya. Y no solamente hablando de las clases, este nuevo atentado que dice el alcalde Chonillo también va a servir como evaluación para las clases que estaban pues suspendidas de manera presencial estos días, están en la virtualidad, pues esto se tomará en cuenta para evaluar si deben continuar en este estado de virtualidad o no. Y es alarmante también incluso lo que sucede con su alcalde Luis Chonillo, que tiene que estarse trasladando de un lugar a otro. Recordemos, como tú lo habías dicho, Lauta, él fue también víctima de un atentado, pues corrió con suerte y de ahora en adelante pues él no ha llegado hasta el municipio, hasta las instalaciones del municipio, porque tiene que esconderse y lo que él hace es despachar virtualmente, así como entonces ahora estarán las clases en varias unidades educativas. El clorhidrato de fentanilo aún no ha llegado al Ecuador, pero como medida de prevención, la policía ya realizó un pedido a la ONU para implementar un observatorio nacional de drogas y un laboratorio que permita identificar a esta sustancia ilícita. Si se ha preguntado por qué el fentanilo se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el mundo, es porque ya no se necesitan grandes cargamentos para traficarlo. Por ejemplo,
En un paquete de azúcar caben 200.000 dosis y en tan solo una aspirina también pueden camuflarse miles de dosis del estupefaciente. Ya no se necesita grandes cargamentos, ni bloques, ni kilos como es con el clorhidrato de cocaína. Incluso para su fabricación en laboratorios que son pequeños de 2x2 y una fuente de calor. Los carteles del narcotráfico ven al fentanilo como un negocio más lucrativo, porque si 13.000 libras de clorhidrato de cocaína equivalen a casi 600.000 dosis, esa misma cantidad se traduce en 328 millones de dosis, pero de fentanilo. La buena noticia en el Ecuador es que aún no llega el clorhidrato de fentanilo. La mala es que ya hay casos de venta irregular de citrato, un componente médico que se encuentra en 3 presentaciones: inyecciones, ampollas y parches. Es necesario y estamos pidiendo recursos a Naciones Unidas para que a través de su organismo UNODC creemos el Observatorio Nacional de Drogas y un laboratorio científico. Al menos $600.000 costaría implementar un observatorio que determine el rango etario, sectores y otras características del consumo de drogas, mientras que el laboratorio permitirá identificar el tipo de estupefacientes que, por ejemplo, cobran la vida en una sobredosis. Según la policía, en Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Guayas se hace un mapeo para evitar que esta sustancia empiece a circular. Salieron de cuarentena 12 canes, los mismos que van a ser entrenados con pseudodroga fentanilo para que detecte también este tipo de droga. El fentanilo no es un juego. 2 miligramos podrían ser letales y el peligro inminente es que si el consumo se propaga en alguna nación de Sudamérica, Ecuador, al ser país de paso, podría empezar a registrar casos de venta de esa potente droga en nuestras calles. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Para graficar los datos que hemos dado, 13.000 libras de clorhidrato de cocaína o de fentanilo, pero 13.000 libras equivalen a 6.000 kilogramos, que por ejemplo, para tenerlo más en referencia, cuando hacen decomisos en los veleros, pueden encontrar de 3.000 a 6.000 kilos de paquetes de droga. Entonces, dése cuenta usted que mientras esos 6.000 kilogramos de cocaína son aproximadamente las dosis que dijimos, las 300.000 dosis que dijimos, en cambio, si fuera de fentanilo son 300 millones de dosis. Es una comparación enorme. Mucho más rentable para los traficantes de droga, ¿no? Exactamente, porque entonces ellos pueden llevar mucha más droga y llega a muchos más lugares. ¿Qué es lo que se busca? A ver, en este momento hay casos, sobre todo en el mundo, de sobredosis, la gente se muere y no se sabe exactamente cuál es la sustancia que los mata y no se sabe si es que es el fentanilo. Bueno, si pueden lograr crear este laboratorio contra las drogas, pueden hacer estudios y determinar, ok, en tal parte del Ecuador, por ejemplo, se encontró a un joven que falleció y que había ingerido o tenido consumo de fentanilo. Y pueden identificar diferentes tipos, justamente este estupefaciente. Hay como 1.200, nos explicaban, 1.200 tipos de la droga que no han sido identificados. Cada año en Colombia, que sí tienen un laboratorio, pueden ir descubriéndolo. Entonces esto dicen que nos va a ayudar mucho para poder saber, ok, en tal zona del Ecuador, tales personas de tales edades están consumiendo tal tipo de droga. Y ojalá pues no sea el caso del fentanilo, que como clorhidrato todavía no ha llegado. El clorhidrato es la droga sintética. Y con eso entonces también establecer políticas públicas, sí, ¿no? Porque los datos siempre ayudan para aquello. Y no solo eso, sino que la Policía Nacional se está preparando con incluso canes. Hace una semana aproximadamente escuchábamos una nota de Manuela Bedón en donde nos decía pues que se habían regalado pues estos perritos que ayudan a la Policía Nacional, pero a ellos se los está entrenando también para detectar no solo al fentanilo como tal, sino a estos componentes de los que hemos hablado. Para que la gente conozca un poco más, esto es la droga a la que se le dice la droga zombie, porque pues genera una reacción en el cuerpo humano como que si se tratara de zombies, y es lo que hemos visto incluso en Estados Unidos propagarse con muchísima rapidez. Esa es una plaga ya en el estado de California, donde hay el mayor consumo en los Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que este opioide sintético creado, que es el clorhidrato de cocaína, de fentanilo, es 50 veces más potente que la heroína y 10 veces más que la morfina en cuanto al dolor, al manejo del dolor, que es básicamente también lo que se le utiliza en pacientes que tienen cáncer. Así que tiene su utilización médica y por eso hay que comprarla a través del sistema médico, ¿no? Al sistema de salud. Eso es importante precisar y utilizamos el término clorhidrato y citrato. El citrato es lo que tú dices que está en las medicinas. Así es. Que eso no es
no es una droga y no es que te va a generar algún efecto ni es peligroso, pero de eso sí sacan para poder mezclarle con otro tipo de estupefacientes. Por eso vimos en Guayaquil y escuchamos de que estaban supuestamente mezclando el fentanilo con la droga H, con la heroína, con la cocaína, etc. En cambio, el clorhidrato es ya el fentanilo como tal, que es lo que consumen en Estados Unidos, que es el país de todo el mundo que más consumidores, valga la redundancia, tienen, y por eso la preocupación. Si en otros países de Sudamérica, como Brasil, como Argentina, empiezan a consumir fentanilo, evidentemente de Colombia, que es donde se produce, puede pasar por el Ecuador, o desde México, que también tiene laboratorios, pasa por el Ecuador, y ahí sí podríamos tener casos aquí en nuestro país. Vamos con temas del fenómeno del Niño. La presidenta del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, Paola Pavón, señaló que presentará un recurso de amicus curiae ante la Corte Constitucional sobre el decreto ley de gestión de riesgos y desastres propuesta del COE Nacional. Ese decreto, recordemos, tenía el objetivo de obtener recursos para combatir las consecuencias del fenómeno del Niño y además la liberación de maquinaria utilizada para la minería ilegal que ha sido decomisada en operativos policiales. Sin embargo, Pavón, como presidenta del CONGOPE, dijo que no están de acuerdo con la propuesta del gobierno, pero escuchemos lo que detalla a continuación. Sí, hemos conversado, como usted sabe, el CONGOPE es parte del COE Nacional. El día viernes pasado el COE Nacional sesionó, tuve la posibilidad de tener esta conversación y expresar nuestras inquietudes al señor vicepresidente de la República, a pesar de la predisposición de los dos sectores, Gobierno Nacional, CONGOPE, de cara al texto. No nos pusimos de acuerdo y por eso en horas de la tarde nuestro amicus curiae. Por lo tanto, lo que solicitamos es que la Corte revise si el texto del decreto ley, más allá de las voluntades que expresa el Gobierno Nacional, son o no constitucionales. 7 de la mañana con 19 minutos y precisamente ayer en la Corte Constitucional se instaló la audiencia para revisar otra propuesta de decreto ley, la denominada Finanzas Públicas, que busca flexibilizar recursos ante eventos adversos como el fenómeno del Niño. Del gobierno defendieron la propuesta del decreto ley de equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas ante la Corte Constitucional. Según el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, esta propuesta busca ayudar a que el próximo gobierno tenga recursos suficientes para enfrentar varios escenarios, entre ellos el fenómeno del Niño. Lo que no se haga ahora en el 2023 no se va a poder implementar en el 2024. Necesariamente ya quedaría para un ejercicio fiscal del 2025. Uno de los puntos más polémicos en el proyecto es que se eliminen los intereses por no pagar el 40% que el Estado le debe al IES por concepto de pensiones jubilares. Entonces no es que es un pago que yo estoy haciendo mensualmente el que digo ya no lo quiero hacer. Estamos hablando de una cifra aún indeterminada que tiene sus complejidades respecto a cómo calcularse, que no está claro respecto a qué responsabilidades haya sobre eso y decimos evitemos el problema, busquemos una solución. Según dijo el viceministro de Economía, el IES estima que la deuda por intereses al no pagar este 40% llegaría a 1.080 millones de dólares, mientras que la deuda por capital llegaría a 3.000 millones de dólares. O sea, el tema de los intereses va sobre los 1.080 que están ahí. Eso es lo único que se vería afectado, ¿no? La parte de capital tenemos que seguir trabajando y llegar a un acuerdo. Sin embargo, según el Estado, no existe un monto definitivo de los intereses ni del capital, pues sería una deuda adquirida por gobiernos anteriores y por lo tanto, al no existir un valor fijo ni estipulado en ninguna parte, no hay ningún perjuicio al IES. No se está afectando para nada los derechos de la seguridad social. El no pago oportuno de estas contribuciones del Estado quedarían sin financiamiento y sin poder otorgar las prestaciones en poco tiempo a todos los afiliados al IES. Mientras esto se discutía, colectivos sociales y ciudadanos protestaron en los exteriores de la Corte Constitucional para exigir no se dé paso al proyecto. Porque pone en peligro nuestras pensiones jubilares de las cuales nosotros subsistimos. Aspiramos que la Corte actúe en derecho, no hay urgencia, se afectan derechos y este decreto no debería pasar. Se espera que la Corte se pronuncie si da paso o no a esta propuesta de decreto ley en los próximos días. Edison Saavedra, Noticias 7. Y
Y con la presencia de un notario, autoridades del Consejo Nacional Electoral realizaron un sorteo público para definir el orden de intervención y la ubicación de los candidatos presidenciales en el debate para la segunda vuelta, que por cierto se va a realizar aquí en nuestro canal Ecuador TV. Este domingo 1 de octubre, Daniel Noboa y Luisa González se enfrentarán cara a cara para el debate presidencial que se realizará en cadena nacional por la pantalla de Ecuador TV. Y en señal de transparencia se realizó un sorteo público en presencia de notarios y representantes de los partidos políticos para definir el orden de intervención de los candidatos. Es así que Daniel Noboa será el primero en intervenir en el eje correspondiente a lo económico y en el tercer eje, que serán temas sociales, mientras que Luisa González intervendrá en el segundo eje, que trata de seguridad, y el cuarto, que es política. Las preguntas aún están en elaboración. Tenemos ya un borrador de las preguntas. 2 horas antes del debate se le entrega en sobre cerrado en presencia del notario a la moderadora. Cada eje temático tendrá 2 preguntas que serán contestadas por ambos candidatos. Pero ¿cómo será la metodología? El candidato primero tendrá 2 minutos para contestar la pregunta. Acto seguido, su contendiente tendrá 25 segundos para replicar y el candidato tendrá 1 minuto para contestar dicha réplica. En caso de que existan dudas, el candidato contrincante tendrá otros 25 segundos más para una contrarréplica y esta deberá ser contestada en otro minuto. Y la moderadora dirigirá la misma primera pregunta planteada al o la candidata al siguiente candidato. Esta dinámica se repite en cada uno de los ejes temáticos y con cada una de las preguntas. En los ejes 1, 2 y 3 habrá una interacción entre los candidatos, mientras que en el eje número 4, la interacción será únicamente entre el candidato y la moderadora, que será la periodista Ruth del Salto. La moderadora tiene esa capacidad de llamar la atención, decir, por favor, candidato, pues conteste la pregunta, ¿no? En el sorteo público también se definió la ubicación de los candidatos. Es así que Daniel Noboa estará a la derecha de la moderadora, mientras que Luisa González a la izquierda. El debate rumbo a la segunda vuelta del 15 de octubre será en cadena nacional desde las 7 de la noche y tendrá una duración de 2 horas. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, y queremos recordarles y hacerles la invitación para que este domingo 1 de octubre, que se realizará en nuestras instalaciones el debate presidencial entre Daniel Noboa y Luisa González, nos sintonicen, por lo que extendemos entonces para que se sumen desde las 19 horas a la señal televisiva de Ecuador TV, así como a través de las redes sociales de Ecuador TV y el Telégrafo, donde también se transmitirá este evento para un voto informada de cara a la elección del 15 de octubre. Los esperamos entonces. Usted debe recordar entonces que el día domingo 1 de octubre a las 19 horas estará aquí todo listo. Ecuador TV es la matriz del debate presidencial. Ya se afinan entonces todos los detalles para que usted pueda sintonizarnos a partir de las 19 horas, Canal 7 a escala nacional. Lo que sí hay que decirle a la gente, sobre todo los simpatizantes, no se preocupen en venir, no hay apertura al público, es un evento que inclusive nosotros... Hay un gran resguardo por seguridad, sí, no podemos ingresar, nosotros tampoco, de hecho solamente los que están acreditados para la cobertura periodística, entonces pedirle a las barras evidentemente que estén en los perímetros exteriores, evitar cualquier tipo de altercado con la policía y sumarse a la transmisión tanto en la televisión, que es importante, como también en las redes sociales. Entiendo, Andrea, que el Telégrafo va a estar con una transmisión especial desde mucho antes de que empiece el debate. Así es, si usted quiere ver cómo llegan los candidatos, con quiénes llegan, usted se va a poder conectar a las redes sociales de Ecuador TV y también de El Telégrafo. Es importante recalcar lo que tú dices, Lautaro, porque ya lo vimos en el debate anterior, pues hubo muchísimo resguardo policial. Esta vez habrá casi lo mismo, solo para los 2 candidatos y las personas que vengan, 3 en total por cada uno, pero las calles se van a cerrar desde el día viernes, así que usted tiene que estar pendiente porque pues habrá un gran contingente policial y militar. Dato importante, cerrar las calles aledañas desde el día viernes para tomar precauciones, incluso para quienes laboramos también en estación televisiva. 7 de la mañana, 26 minutos, momento de hacer una pausa. Cuando regresemos tendremos la entrevista en nuestra mesa de trabajo. Marcelo Córdoba, secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, sobre el Día de la Interculturalidad. Es el tema que abordaremos al volver. No se vayan. De regreso, 7 de la mañana, 41 minutos. El concurso para elegir al nuevo Contralor General del Estado se reanuda. Esto luego de que el juez de Bucay, Jorge Medina, revocó la medida de suspensión del proceso de selección. Según el Consejo de Participación Ciudadana, el proceso se retomará de forma inmediata desde la fase que estaba pendiente.
La decisión fue tomada por el juez Jorge Medina de Bucay, una vez que la denunciante desistió de su acción de protección, y con ello se da luz verde para que el concurso para la elección del nuevo Contralor General del Estado pueda continuar sin tropiezos. La Comisión de Selección recibió este martes la decisión judicial y determinó que el concurso debe reanudarse de inmediato. Obedientes a la Constitución, al reglamento, estimados comisionados, comisionadas, lo que nos toca es seguir con las fases, con las actividades ya planificadas por esta Comisión Ciudadana. Esto a pesar de que dentro del mismo Consejo de Participación persisten las críticas a este concurso, que según la vicepresidenta del Consejo deja muchas dudas, incluso en el proceso de calificación de la primera fase, que ya tiene definido los mejores puntuados. ¿Pero lo ve transparente, digamos, el proceso? No lo veo transparente y ya lo he dicho, incluso no estuve de acuerdo con algunas resoluciones que sí se pasó por la mayoría en el Pleno en cuanto a apoyar en este caso a un candidato a que se suba alrededor de 60 fojas. Entonces yo lo dije, he sido muy crítica con esto, que no me parece. A pesar de estas críticas y una vez superado el impasse legal, la comisión decidió que el proceso avance y se otorgó 24 horas para que los concursantes puedan solicitar una recalificación de las notas obtenidas en la primera fase y que se convoque para este sábado 30 de septiembre a rendir la prueba de conocimientos. Con esto, el proceso de selección del nuevo Contralor entra en su fase final. Miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, intentan pasar Río Grande exponiéndose a todos los factores que eso implica. El sistema de ayuda a refugiados está a punto de colapsar y la ciudad fronteriza de Eagle Pass se declaró en emergencia. El número de migrantes que pasa por esta frontera rompió su récord, pues la policía fronteriza registró que alrededor de 100.000 migrantes pasaron en un solo día. Ellos arriesgan su vida al intentar cruzar el Río Grande, pero no termina allí. Grandes y chicos atraviesan varios alambres de púas. Y así, con cobijas, tapando las púas para no lastimarse, llegan a la ciudad de Eagle Pass, donde son detenidos por la policía fronteriza. Aún así, nada los para. Es el caso de esta mujer que sin sus extremidades inferiores logró pasar junto con su pequeña hija. Tenemos un mes robado, atracado, secuestrado. Es que el camino es largo para llegar al sueño americano. Lo que fue pasar país por país, eso fue México, El cruce de miles de migrantes por Eagle Pass en unos pocos días llevó a las autoridades de la localidad fronteriza a declarar el estado de emergencia y de desastre. Estados Unidos y México siguen comprometidos a detener el flujo de migración irregular impulsado por contrabandistas sin escrúpulos, manteniendo al mismo tiempo el acceso a vías legales. La patrulla fronteriza de Estados Unidos reportó en agosto 181.509 detenciones en la frontera con México, un 37% más que en julio, pero casi lo mismo que en agosto de 2022, pero muy por debajo de las 220.000 personas de diciembre, según las cifras publicadas el viernes pasado. Y esto ocurre, compañeros, a pesar de que en varios países ya se pide pues esta visa que antes no se pedía. Uno de ellos ya hace aproximadamente 4 años, si la memoria no me falla, México, por ejemplo, pidió visa para los ecuatorianos. Además, en El Salvador también se pidió visa porque eran las rutas más comunes que utilizaban los migrantes para llegar hasta ese punto. En el Ecuador incluso se ha revelado, el último censo del INEC reveló que más de 300.000 personas han salido del Ecuador y que estamos en una ola migratoria que no solo incluye a algunas provincias que, digamos, ha sido pues o han tenido un techo histórico de migración, sino que incluye ahora provincias como Chimborazo, Pichincha, Guayas, Manabí, que no eran de las provincias que tenían más personas que migraban hacia el exterior. Lo que estamos viendo y lo que también nos ha contado en esta nota nuestro compañero es la migración venezolana, que también, pues, como ya se ha dicho, ha llegado a estas cantidades ya gigantescas, incluso históricas, que llegan hasta ese punto sin importar los peligros, sin importar a todo lo que se enfrentan estos riesgos, Lauta. Eso es un punto muy interesante de tocarlo, porque llegar hasta ese lugar, que ya es la frontera, y poder cruzarla, es luego de días de un éxodo muy peligroso, porque 243.000 venezolanos han cruzado la selva del Darién, el tapón del Darién,
para tenerlo claro si alguien todavía no lo ubica mucho geográficamente, en Colombia, la parte que une a Colombia con Panamá, que divide a Sudamérica con Centroamérica, es una selva boscosa donde incluso la autopista panamericana no puede cruzar, y la única forma de hacerlo es mediante estos grupos irregulares en viajes de al menos 5 a 10 días por un verdadero infierno, como lo revelan los sobrevivientes, porque incluso se les llama así a la gente que logra cruzar el Darién, porque hay una serie de problemas, asesinatos, violaciones. Y por eso se llama el tapón del Darién, justamente porque está cerrado y no hay una circulación fluida, y realmente ahora solamente se puede circular a través de estos grupos irregulares, ¿no?, que tú mencionas. Sí. Lo que tú dices, a mí una cifra que siempre la doy porque siempre me ha llamado muchísimo la atención es que los coyoteros dan pastillas anticonceptivas a niñas de entre 8, 9, 10 años para que no las violen en el transcurso y no queden embarazadas, es decir, para que no queden embarazadas por una posible violación. A mí esas cifras me parecen escalofriantes, no solo eso, sino que incluso llegan a la muerte, como ya hemos tenido que reportar en muchísimos noticieros. Por eso, si me permiten la recomendación, y a la gente en casa y la gente que nos escuche, si tiene algún conocido o amigo que quiere llegar a Estados Unidos de forma irregular y tiene que cruzar evidentemente por el Darién o por estas zonas, la recomendación es no lo haga, no ponga en peligro, en riesgo su vida y sobre todo la de los niños, no vale la pena. Bueno, y ese campamento que se llama Acandí, ¿no?, precisamente donde están hacinados, por decirlo de alguna manera, antes de pasar este tapón, también es donde se pueden dar estas situaciones que mencionabas, Andrea. Vamos a irnos a una pausa, 7 de la mañana, 48 minutos, y regresamos con los deportes. Robin Novoa está listo para la información.